Señoras y señores miembros de la Junta Nacional de Justicia, señor Secretario General, muy buenos días. Le ruego al señor Secretario General que se sirva dar cuenta de la agenda que tenemos para la presente sesión. Señor Presidente, el único punto de agenda está referido al proceso disciplinario número 042-2017-CNM, en el que investigado es el señor Carlos Américo Ramos Heredia por su actuación como Fiscal Supremo de Control Interno del Ministerio Público. Gracias, señor Secretario General. Ruego al señor miembro de la Junta Nacional de Justicia, doctor Guillermo Tomberi, formular la ponencia que ha preparado en relación a este expediente de acuerdo con el encargo que se le ha dado. Gracias, señor Presidente. Gracias, integrantes de la Junta. Este caso, el expediente 042-2017, CNM, se trata de una infracción por deber de motivación y desmerecimiento en el concepto público por parte del fiscal en ese entonces Ramos. La resolución de apertura del proceso disciplinario, la número 466-2017 CNM, del 20 de septiembre de 2017, el Consejo Nacional de la Magistratura, ahora la Junta Nacional de Justicia, abrió procedimiento disciplinario a Carlos Américo Ramos Heredia por su actuación como Fiscal Supremo de Control Interno del Ministerio Público. Los cargos son los que se le imputan al Fiscal Supremo investigado es el siguiente: haber incurrido en responsabilidad funcional prevista por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, al haber inobservado el principio de deber constitucional de motivar resoluciones conforme a lo dispuesto por el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, de observancia obligatoria en virtud del artículo 158 de la citada Constitución. Esto porque en su condición de Fiscal Supremo de Control Interno emitió la resolución número 2661-2012 C.I.Lima, haciendo una fundamentación aparente en su decisión al haberse pronunciado sobre un supuesto plazo razonable para la expedición del dictamen número 22-2012 2FS FECOR, sin verificar que la fiscal María Camila Maguiña Torres hubiera cumplido con realizar un adecuado análisis, estudio y fundamentación del caso. En lo que se refiere a los medios de prueba y defensa que se presentaron, resumiendo, hubo escritos el 12 y 14 de diciembre del 2017, el 26 y 27 de marzo y 19 de abril del 2018 y el 31 de enero del 2020, en los cuales el investigado formuló excepciones y descargos bajo los siguientes argumentos: que el acto funcional por el cual se le está investigando es la resolución ya mencionada, emitida en su condición de Fiscal Supremo de Control Interno, habiendo sido un caso de comisión instantánea, por lo cual la comisión, la emisión de la referida resolución hasta la fecha transcurrieron más de 5 años. Segundo, que los 4 años que opera la prescripción previstos en el artículo 233 de la Ley 27444, modificado mediante el decreto legislativo número 1272, se habrían cumplido el 3 de diciembre de 2016 y que por tanto habría operado la prescripción de la facultad del Consejo para determinar las infracciones administrativas. Agrega siguiente párrafo: que en el supuesto negado que el inicio del procedimiento sancionador se hubiera dado con la apertura de la investigación preliminar por la resolución 116 del año 2014, del 15 de mayo del 2014, también ha prescrito, ya que hasta dicha fecha, desde el 3 de diciembre del 2012, transcurrió 1 año, 5 meses y 12 días, por lo tanto no procedería
procedería la prescripción. Conforme a los principios de legalidad, debido procedimiento de retroactividad previstos en la ley, la norma aplicable la que rige al momento de la comisión de la infracción. Expresando los mismos fundamentos, el investigador solicitó que se declare la caducidad del procedimiento sancionador amparándose en el artículo 137 de la ley 27444, con la modificatoria por el decreto legislativo 1272. Luego sostiene el investigado que mediante la resolución 2661 del 3 de diciembre del 2012, en su condición de fiscal supremo de control interno, dispuso el archivamiento del extremo de la investigación contra la fiscal María Camila Magriña Torres por no haberse podido determinar que había incurrido en conducta funcional y porque el dictamen por el que se le cuestionaba fue aprobado por el órgano jurisdiccional mediante resolución que dispuso el archivamiento del proceso denominado Sánchez Paredes. Asimismo, se actuaron varios otros medios probatorios que voy a sintetizar, simplemente la resolución 2661 que ya mencioné, la copia del dictamen 22-2012 2FS-PECOR, la copia del dictamen y copia del registro de desempeño funcional de la fiscal María Camila Magriña Torres, copias del actuado en el proceso penal por la Sala Penal Nacional de la Corte Suprema, procedente del segundo juzgado supranacional, en el expediente 100-2010, seguido contra Santos Orlando Sánchez Paredes y otros por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Copias del actuado en el procedimiento disciplinario tramitado por la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público contra la fiscal adjunta superior de la segunda Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, María Camila Magriña Torres. Y luego hay que mencionar la diligencia del informe oral. El 31 de enero del 2020, el investigado presentó su informe oral ante el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, de conformidad con el literal B de la quinta disposición complementaria final y transitoria del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios, señalando en su defensa argumentos que se encuentran desarrollados en el presente informe, apreciándose en el desarrollo del mismo que ante las preguntas formuladas por el colegiado de la Junta Nacional de Justicia, dio sobre los aspectos marginales del dictamen 510-2014 Lima del fiscal supremo en lo penal Pablo Sánchez Velarde, señalando que habría aprobado el dictamen de la fiscal Magriña en el extremo que opinaba de no haber mérito para pasar a juicio oral a Miguel Ángel Sánchez Alayo y Blanca Azucena Sánchez Príncipe por presunta comisión del delito de lavado de activos. En lo que atañe al análisis del caso, antes de la emisión del pronunciamiento de fondo es indispensable analizar la excepción de prescripción formulada por el investigado, valorando los argumentos que sustenta. La prescripción constituye pues una institución legal que por el transcurso del tiempo extingue la facultad o acción de la autoridad administrativa de perseguir la conducta funcional irregular y tiene su base en concepciones de seguridad jurídica, porque ninguna infracción puede ser perseguida indefinidamente. El investigado sostiene que la infracción imputada en su contra, como ya se señaló anteriormente, pues no se habría prescrito. Yo creo que lo más importante en este punto es que si uno mira la Ley de Procedimiento Administrativo General modificada mediante el Decreto Legislativo 272, establece la facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los 4 años.
El cómputo del plazo de la prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, etc., que no son aplicables al caso. El artículo 43, literal A del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura, aprobado por resolución número 140/2010 establece que la facultad del Consejo para iniciar investigaciones de oficio por faltas disciplinarias es de 4 años de producido el hecho. El plazo de prescripción es de 2 años una vez instaurada la acción disciplinaria. De las citadas normas queda claro que existen 2 tipos de prescripción: la prescripción de la acción y la prescripción del procedimiento. En primer lugar, con respecto a la prescripción de la acción, se tiene que el investigado reconoció que la presunta comisión de la infracción es de fecha 3 de diciembre de 2012, cuando emitió la resolución 2661 ya citada, de acuerdo a lo establecido en el numeral 10 de la resolución 466/2017 Consejo Nacional del CNE. Ahora, respecto a la resolución número 116 notificada el 22 de junio de 2014, y al que hace referencia el párrafo anterior, corresponde a la etapa de investigación preliminar, donde recibe la noticia de la concurrencia de un conjunto de elementos de una posible infracción disciplinaria para efectos de verificar si hay causa probable que dé lugar a la configuración de la comisión, ya sea por acción, por omisión o por extralimitación de facultades en el ejercicio de la función jurisdiccional o fiscal, y la imputación de la omisión de un deber de cumplimiento a través de la búsqueda razonable de los elementos y evidencias mínimas de su existencia. En segundo lugar, la prescripción del procedimiento se configuraría por el transcurso de más de 2 años de la fecha que se inició la acción disciplinaria, pero considerando que se han generado los efectos de la suspensión del plazo de prescripción conforme al invocado artículo 233, numeral 2 de la ley número 27444, no ha transcurrido dicho plazo. Máxime, si desde el inicio de la investigación preliminar hasta la instauración del proceso disciplinario, el investigado ha accionado administrativamente presentando descargos, medios probatorios de defensa y diversos escritos que se detallan en el informe sometido a su consideración y que sería largo enumerar. Luego, aduce el investigado la excepción de caducidad. Solicitó que se declare la caducidad del procedimiento de CNO, como ya había mencionado anteriormente. Él invoca el artículo 237 de la ley 27444. Ese artículo establece que el plazo para resolver los procedimientos sancionados iniciados de oficio es de 9 meses, contado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional con máximo por 3 meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución para eso. Mediante la resolución 466 de 2017, el 20 de septiembre del 2017, se abrió procedimiento disciplinario contra el ex fiscal supremo Carlos Ramos Heredia, de control interno, imputándose los cargos que ya se han mencionado. Además, el 28 de julio del 2018 se publicó la ley 30833, que declaró en situación de emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspendió su ley orgánica.
la que en su artículo 5 dispuso suspender los plazos de prescripción y de caducidad de los procesos disciplinarios y sancionatorios del Consejo Nacional de Magistratura. Y por ley 3916 se aprobó la ley orgánica de la actual Junta Nacional de Justicia, que en su segunda disposición complementaria derogatoria estableció que la ley número 3833 quedaría derogada con la instalación de la primera Junta Nacional de Justicia, que es el caso. En tal sentido, desde la fecha de la notificación de la resolución de apertura del procedimiento disciplinario 28 de noviembre de 2017 hasta la fecha de publicación de la ley 3833 el 28 de julio del 2018 transcurrieron 8 meses y habiéndose reactivado el cómputo del plazo de caducidad recién el 6 de enero del 2020, fecha de la instalación de la primera Junta Nacional de Justicia, aún no se han cumplido los 9 meses para que opere la caducidad. Máxime, si este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, razones por las que la alegación de caducidad deviene, en nuestra opinión, en infundada. En lo que respecta al análisis de la presunta responsabilidad funcional, aquí hay un contenido esencial del derecho al debido proceso, el derecho a obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones presentadas por las partes, y de la exigencia de que las resoluciones sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución, que garantiza que los magistrados, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el razonamiento que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando de esa manera su potestad de administrar justicia. El deber de motivación de las resoluciones no es una mera obligación legal de los magistrados, sino es un derecho fundamental que va más allá del cumplimiento estricto de los requisitos formales de la ley. Es el sustento mismo de la tutela jurisdiccional, garantía de una buena impartición de justicia que garantiza la observancia del principio de imparcialidad, pues con este principio podemos conocer si el magistrado actuó de manera imparcial o no dentro del proceso. En efecto, la motivación va más allá de la simple invocación de la normativa del ordenamiento jurídico, dado que resulta importante que magistrados al resolver casos expresen las razones por las cuales toman una determinada decisión, fundamentándola. Conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional en su sentencia 04437-2012-PA/TC, en el sentido de que la Constitución Política, en su artículo 159, determina que entre las funciones del Ministerio Público está el conducir desde su inicio la investigación del delito y ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte, quiere decir que este mandato constitucional implica que los fiscales en el cumplimiento de sus funciones deben actuar con la debida diligencia y responsabilidad frente a la acción persecutoria del delito, de forma que no se vulnere el interés general en la investigación. En el fundamento 5 de la sentencia acotada se hace referencia al derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales, argumentando que las decisiones de las entidades públicas deben desarrollarse con una debida motivación, sean o no de carácter jurisdiccional, lo cual implica que el órgano decisorio, en su caso, los fiscales, al resolver las causas, describan o expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esto, por supuesto, implica congruencia, coherencia en la argumentación.
Asimismo, el Tribunal Constitucional, el fundamento 6 de la misma sentencia, precisa que el derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales también es vulnerado cuando la motivación es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas de hecho o de derecho que sustentan la decisión fiscal, o porque se intenta dar solo un cumplimiento formal a la exigencia de la motivación. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente constituirá una decisión fiscal arbitraria y en consecuencia será inconstitucional. Con respecto al contenido constitucional del derecho al debido proceso, el propio Tribunal Constitucional estableció que los derechos fundamentales que componen el debido proceso de tutela jurisdiccional efectiva son exigibles a todo órgano que tenga naturaleza jurisdiccional y que pueden ser extendidos a todo acto de otros órganos estatales, procedimientos administrativos, etc. Asimismo, el Tribunal Constitucional estableció en la sentencia del referido expediente que el tribunal precisa que el derecho al debido proceso comprende es un conjunto de derechos constitucionales que forman parte de su estándar mínimo, entre los cuales se encuentra el derecho a la motivación. Y luego menciona unas cosas sobre el caso específico que está analizando. La Junta Nacional de Justicia, en cumplimiento de su labor contralora de la conducta funcional de los magistrados, procederá a analizar si el investigado Carlos Américo Ramos Heredia vulneró o no el debido proceso en su manifestación de la debida motivación y por lo tanto la Junta, con base en este informe, procederá a analizar los hechos, los medios probatorios y el análisis legal y procedimental de la misma. Ahora, de la resolución 2661 del 2012 fluye que el ex fiscal supremo investigado conoció el procedimiento disciplinario seguido de oficio. Caso número 207-2012 Lima contra la fiscal adjunta superior de la Fiscalía Superior Especializada contra la Criminalidad Organizada María Camila Maguiña Torres y otros por presuntas infracciones disciplinarias en el trámite del proceso legal seguido contra el llamado caso Sánchez Paredes. Del primer y quinto considerando de la citada resolución fluye que se imputó a la fiscal María Camila Maguiña Torres lo siguiente: no haber emitido acusación fiscal y haberse demorado pocos días sobre la investigación penal con un expediente de 1 millón de folios seguida al caso Sánchez Paredes. No haber advertido la deficiencia incurrida en el expediente 100-2010 por parte de los fiscales que realizaron la investigación preliminar y la conocieron a nivel de instrucción, limitándose a emitir pronunciamiento de fondo sin referirse a las presuntas inconductas funcionales en las que habrían incurrido los doctores Chávez Cotrina y Castañeda de Garay. Hechos que fueron subsumidos en el literal K del artículo 23 del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, que regula, se consideran infracciones sujetas a sanción disciplinaria las siguientes: emitir dictámenes y resoluciones con falta de adecuado estudio, motivación y fundamentación. También se advierte que el ex fiscal supremo investigado declaró infundada la queja contra la fiscal Maguiña en atención a los siguientes fundamentos. El 18º, dice: la doctora Maguiña, al emitir su dictamen, estudió el proceso penal a cargo del juez penal especializado, que ello no fue realizado en 15 días, como se señala en una publicación de la revista Careta, lo que se confirmó con la razón de fe emitida por el asistente administrativo Magali Chumpitaz Miranda, quien señaló que el expediente principal
con 1.317 tomos y más de 1 millón de folios, se terminó de revisar el 29 de marzo del 2012 y devolviendo el expediente a la Sala Penal Nacional el mismo día. Cito: siendo que hasta el 15 de marzo del presente año no hubieron textualmente notificaciones de apertura de juicios orales, tal como lo precisa el asistente administrativo mencionado en su razón emitida con fecha del 11 de abril del 2012, corroborado en la declaración indagatoria de la doctora Kelly Gloria Carena Sánchez. Ahora, en el 19º, respecto a la existencia de un equipo de trabajo, lo que señala es que contó con 4 asistentes para revisar este 1 millón de folios en ese corto plazo. Luego, la conducta atribuida a los doctores Castañeda, Garay y Maguiña Torres en el sentido de no haber advertido las irregularidades incurridas en la formalización de denuncia realizada por el doctor Chávez Cotrina. Estoy citando: es menester señalar que el juez de la causa, al abrir instrucción, solo lo hizo contra personas naturales y respecto a las personas jurídicas procedió a comprenderlos como sujetos pasivos de la investigación judicial. Situación jurídica viable, según el argumento, habiéndose subsanado la irregularidad funcional incurrida por parte del doctor Chávez Cotrina por el juez penal, que los doctores Castañeda, Garay y Maguiña Torres emitieron sus dictámenes fiscales en el marco del proceso penal instalado por el juez. De lo expuesto, se concluye que el ex fiscal supremo investigado en su función y el fiscal supremo de control interno debía determinar si la fiscal superior Maguiña emitió el dictamen en el proceso penal materia del caso, realizando un adecuado estudio del caso y fundamentando debidamente su decisión, atendiendo obviamente a la naturaleza y la complejidad del caso, ¿no? Y además evaluando las pruebas contables de parte y oficio que debían ser debidamente meditadas. Por el contrario, se aprecia que al emitir la resolución cuestionada, el ex fiscal supremo investigado, lejos de llevar a cabo un análisis prolijo del dictamen sujeto a control, se limitó a señalar que la fiscal Maguiña Torres expidió su dictamen después de estudiar el proceso penal entre el 6 de enero y el 29 de marzo del 2012, y no en 15 días, como decía la publicación de Careta ya mencionada, concluyendo que su pronunciamiento le había dado un plazo razonable y no excesivamente célebre, apreciándose que la acción de control no tuvo como propósito revisar si dicho dictamen fue emitido con un adecuado estudio, motivación y fundamentación, puesto que lo contrario ya contraviene el literal K del artículo 23 del reglamento que ya hemos mencionado. Sin embargo, en la motivación del dictamen expedido por la fiscal Maguiña se observan deficiencias que no corresponden a cuestiones de un adecuado juicio y criterio fiscal, sino revelan falta de análisis, del estudio del caso y de fundamentación. Estas son las siguientes: haber omitido fundamentar el motivo por el cual no se dio mérito probatorio a los informes contables del Adirandro, que fueron ratificados en sede judicial y se tuvieron como válidas solo las conclusiones de las pericias contables judiciales no ratificadas, es decir, las de parte. O sea, se admitieron como prueba las pericias de la parte acusada y no se admitieron las pericias contables con mérito probatorio, las pericias contables de Adirandro. Segundo, realizar el análisis del caso en informes periciales contables que no fueron incorporados al proceso a través de la respectiva diligencia de ratificación, como ya se ha mencionado.
y obviamente la omisión de pronunciarse sobre los informes de la DIRANDO y no considerarlos como medio probatorio, no haber fundamentado cuál fue el motivo por el cual no se tomaron en cuenta como la motivación las pericias contables de David Girando, haber fundamentado que era necesario acreditar la existencia de nexo entre el delito atribuido al lavado de activos con el delito fuente, o sea, el narcotráfico, cuando para la configuración del primero no se requería que la gente participara en la comisión de la infracción penal de la que derivaban las ganancias a efectos ilícitos a los que se buscaba dar visos de legalidad. De otro lado, estas deficiencias de estudio, análisis y motivación fueron advertidas expresamente por el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, en aquel momento en la condición de fiscal supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Penal, en el dictamen 510-2014-Lima, de fecha 2 de abril de 2014, concluyendo: con tales consideraciones, esta Fiscalía Suprema Penal desaprueba el dictamen fiscal elevado a nuestro conocimiento, en el que declara no haber mérito para pasar a juicio oral contra Santos Orlando Sánchez Paredes, Segundo Manuel Sánchez Paredes, Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, Fidel Ernesto Sánchez Alavio y Jesús Belisario Ustedes por la presunta comisión del delito de activos en la modalidad de actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia en agravio del Estado. Asimismo, el dictamen 510-2014 Lima aprobó el dictamen 22-2012 FECOR en el extremo que opinaba no haber mérito para el juicio oral contra Miguel Ángel Sánchez Alayo y Blanca Susana Sánchez Príncipe por la comisión del delito de lavado de activos. O sea, excluye a estas dos personas, pero mantiene la sustancia, lo principal de las irregularidades encontradas en este caso. En tal sentido, el ex fiscal supremo investigado vulneró el deber de motivación de las resoluciones, ya que las fundamentó de forma aparente e insuficiente al haberse pronunciado sobre un supuesto plazo insuficiente, un plazo razonable, para la emisión del dictamen 22-2012, sin verificar que la fiscal Maguiña hubiera cumplido con realizar el adecuado estudio, análisis y motivación que ya hemos mencionado. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada, cuando la motivación es solo aparente, en el sentido que no se da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión, porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. Cualquier análisis del expediente permite confirmar lo que aquí se está mencionando. En cuanto a la graduación de la sanción, a fin de determinarla en función de la responsabilidad disciplinaria incurrida por el citado magistrado, lleva a imponer una sanción de la mayor gravedad, cuál es la destitución, en el marco de las competencias que la Constitución Política le ha dado a esta Junta. Y se debe tener en consideración que la función de control disciplinario debe estar revestida del análisis objetivo de los hechos, evitando criterios subjetivos que no estén respaldados en la valoración de pruebas suficientes que manifiesten conductas concretas que impliquen la comisión de hechos que puedan ser pasibles de sanción. Bajo este marco conceptual, habiéndose compulsado las pruebas que obran en el expediente sujeto a análisis, se aprecia que la actuación del ex fiscal supremo Ramos en el caso seguido contra el fiscal adjunta superior Maguiña y otros por presuntas inconductas funcionales en el caso penal ya mencionado, constituye una muy grave transgresión a los deberes funcionales por no haber respetado
el debido proceso, puesto que en su pronunciamiento infringió el deber de motivación, conforme a lo desarrollado anteriormente. La actuación del ex fiscal supremo investigado resulta incompatible con sus deberes funcionales, habiendo demostrado una conducta abiertamente transgresora de los mismos, la cual no puede ser admitida desde ningún punto de vista, sobre todo si es que con sus informes, requerimientos, disposiciones y conclusiones los fiscales se legitiman ante la ciudadanía, que espera contar con fiscales que puedan actuar con arreglo en el marco normativo vigente y no en base a subjetividades, conllevando un serio desmedro y pérdida de confianza en la justicia. El principio general del proceso disciplinario establecido en el artículo 240 de la Ley 27444, vigente al momento de ocurrir los hechos, establecía que cuanto mayor fuera la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus funciones, mayor era su deber de conocerlo y apreciarlo debidamente, lo cual permite concluir la grave responsabilidad del investigado. Más aún, si como trasfondo de la investigación seguida la fiscal Maguiña traía consigo el archivamiento de la persecución del delito de lavado de activos procedentes del tráfico ilícito de drogas. Por ello, la infracción y proporcionalidad de la sanción deben evaluarse a la luz de la naturaleza y jerarquía de la autoridad de que se trata, siendo este caso un fiscal de la más alta jerarquía y en el momento investigado incurrió en el hecho, ostentaba el cargo de fiscal supremo de control interno, que es el órgano de control de la más alta jerarquía del Ministerio Público, cuya función está claramente establecida en las normas vigentes y que todos conocemos. El accionar de todo magistrado, por tanto, debe encuadrarse dentro de los límites establecidos por la Constitución Política y la ley, por lo cual este tipo de actitudes y de decisiones, como la conducta atribuida al ex fiscal supremo investigado, no genera en modo alguno una revaloración positiva de la percepción pública del cargo, sino todo lo contrario, generando un impacto negativo en la sociedad. En consecuencia, en el marco del respeto de las garantías procesales y materiales, dentro de las cuales destacan los principios de razonabilidad y proporcionalidad como parámetros de la potestad sancionadora de la Junta Nacional de Justicia, se determinaría que el investigado ha incurrido en conducta funcional la cual se encuentra acreditada con la vulneración injustificable y grave de los deberes propios de la función fiscal. Por las consideraciones expuestas, la opinión de este ponente es que, primero, se declara infundada la excepción de prescripción formulada por el ex fiscal supremo Carlos Américo Ramos Heredia. Segundo, se declara infundada la alegación de caducidad del procedimiento disciplinario efectuado por el ex fiscal supremo Carlos Américo Ramos Heredia. Tercero, se tenga por concluido el proceso disciplinario y se disponga la destitución de Carlos Américo Ramos Heredia por su actuación como fiscal supremo de control interno del Ministerio Público. Cuarto, se disponga la inscripción de la medida en el registro personal del ex magistrado destituido, debiéndose asimismo cursar oficio al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República y a la señora fiscal de la Nación y publicarse en la presente resolución una vez que quede consentida o ejecutoriada. Quinto, se disponga la inscripción de la destitución en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido una vez que la misma quede consentida o ejecutoriada. Sexto, de acuerdo al artículo 10 del reglamento de la Junta,
de acuerdo al artículo 10, esta destitución conlleva a la cancelación del título de juez o fiscal, según corresponda. El magistrado destituido no puede reingresar a la carrera judicial, fiscal o contralor. Y a renglón seguido, la remoción conlleva la cancelación del título jefe de Autoridad Nacional, que es el caso que no se aplica, digamos, un tema que no se aplica a este caso. Pero estas serían las seis sanciones que estamos proponiendo, señor presidente, integrantes de la Junta. Con esto concluyo. Bien, esta presidencia agradece la ponencia del señor miembro de esta Junta Nacional de Justicia, doctor Guillermo Tomberi. La sala, en consecuencia, va a pasar ahora a deliberar en relación a esta ponencia, para luego de esa deliberación tomar la decisión correspondiente y para que cada uno de las señoras y señores miembros de la Junta Nacional de Justicia puedan votar respecto de ella. Vamos a suspender la grabación de video de tal manera que esta será retomada al momento en que cada uno de las señoras y señores miembros de la Junta expresen su voto en relación a la ponencia formulada y a la decisión que finalmente adopte la Junta Nacional de Justicia. De modo que suspendemos la emisión de video para continuar con nuestra sesión en la fase de deliberación correspondiente. Estimadas y estimados miembros de la Junta Nacional de Justicia, tras la deliberación que hemos sostenido, corresponde ahora pasar a la votación. Sin embargo, invito al ponente, al doctor Guillermo Tomberi, por si tuviese algo más que agregar en relación a esta ponencia presentada ante este Pleno. Sí, presidente, gracias. Había una imprecisión en la sexta opinión con un error material. Se mencionó el artículo 10 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia. No es el artículo 10, es el artículo 68. Quería hacer esa precisión, pero el contenido es correcto. De acuerdo, muchas gracias por la precisión, doctor Tomberi. Vamos entonces a pasar a la votación correspondiente. Invito, por tanto, en el orden de precedencias establecido, a cada una de las señoras y señores miembros de la Junta Nacional de Justicia a expresar su posición respecto de la ponencia presentada ante este Pleno por el doctor Guillermo Tomberi y a emitir el voto correspondiente. Doctora Imelda Tumialán, vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia. Gracias, señor presidente. Expreso mi conformidad con la ponencia expuesta y lo resuelto en relación a las excepciones, y mi voto es por la destitución. Muchas gracias, doctora Tumialán. Invito al doctor Henry José Ávila a expresar su posición sobre la ponencia y a emitir el voto correspondiente. Señor presidente, estimados colegas, luego de escuchar el razonamiento del caso que ha presentado el doctor Tomberi, luego de valorar las razones y sus argumentos, expreso mi conformidad con la propuesta de destitución del señor Carlos Ramos Heredia al cargo de Fiscal Supremo de Control Interno. Muchas gracias, doctor Ávila. Invito a la doctora Lucy Nestello a también a expresar su posición en relación a la ponencia presentada por el doctor Tomberi y a emitir el voto correspondiente. Yo manifiesto mi conformidad con la ponencia que se ha presentado, razón por la cual mi voto es porque, declarando infundadas las excepciones propuestas por el ex fiscal supremo señor Carlos Ramos Heredia, se le imponga la sanción de destitución por su actuación
como Fiscal Supremo de Control Interno del Ministerio Público. Bien, muchas gracias, doctora Tello. Invito ahora al doctor Antonio de la Asa para señalar su posición en relación a la ponencia y emitir el voto correspondiente. Señor presidente, mi voto es por adherirme a la ponencia del miembro de la Junta, doctor Guillermo Tomberry, y por ende mi voto es por la destitución. Gracias, doctor de la Asa. Invito también entonces ahora a la doctora María Zavala a expresar su posición en relación a la ponencia y a emitir el voto correspondiente. Señor presidente, expreso mi conformidad con la ponencia. Reconozco en todos sus extremos la misma, en tal virtud. Mi voto es por la destitución del doctor fiscal supremo Carlos Ramos Heredia, y en cuanto a las excepciones, en igual sentido que le puso el señor. Muchas gracias, doctora María Zavala. Invito también al propio doctor Guillermo Tomberry para expresar su posición y su voto. Sí, presidente, simplemente ratificarme en todos los argumentos y análisis que he presentado en la ponencia, y por lo tanto voto también por la destitución del fiscal supremo Carlos Ramos Heredia. Me corresponde ahora expresar mi propia posición y voto respecto de la ponencia del doctor Tomberry, y la expreso en términos de conformidad y adhesión a la ponencia formulada. Por lo tanto, mi voto, estando conforme con todos los términos expresados en la ponencia, mi voto es también por la destitución del magistrado Carlos Ramos Heredia respecto de su posición como fiscal supremo. Bien, habiendo votado todos los miembros de esta Junta Nacional de Justicia, constatamos que hay unanimidad en la decisión del Pleno por la destitución del magistrado Carlos Ramos Heredia. En consecuencia, vamos a disponer la culminación de la redacción de la resolución respectiva para que pase a la firma de cada una de las señoras y señores miembros de esta Junta Nacional de Justicia. Levantamos esta sesión, quedamos por concluida.